commitment. Take a look into these eyes, they burn with the fire. Hoy visita nuestra emisora escolar Rafael Ruiz Ortiz de Galisteo, nuestro inspector de educación. Rafael nació en Priego de Córdoba y se licenció en Filosofía y Letras en la Universidad de Granada. Lleva 38 años dedicado a la educación, 20 de ellos como inspector, y según nos cuenta, su mayor orgullo es su hija Marta, doctora en hematología, y está casado con otra inspectora de educación, Mari Carmen Padilla. Bienvenido, Rafael. Muchas gracias por vuestra bienvenida. Estoy muy satisfecho de estar aquí hoy. Buenos días, señor inspector. ¿Desde niño tenía claro que quería dedicarse a la educación o le gustaba alguna otra profesión? Pues es una buena pregunta. De pequeño me hubiera gustado haber sido ciclista. Era una de las aficiones que me hubiera gustado. También tenía interés por la medicina y por la psicología. Al final opté por estudiar historia y me convertí pronto en profesor de instituto, y de ahí luego pasé a la delegación de educación, donde estoy trabajando ahora. ¿Cómo fueron sus notas en la universidad? Pues las notas en la universidad creo que obtuve una media de notable, alto, si no recuerdo mal. En los 3 primeros años porque antes las carreras universitarias eran de 5 años, ahora son de 4. En los primeros 3 años fueron un poco más bajas, y cuando ya hice la especialidad sí conseguí algún sobresaliente y alguna matrícula de honor. ¿Cómo fue su primera experiencia en un colegio? Pues la primera experiencia en un colegio fue muy gratificante. Recuerdo, supongo que te refieres como inspector, ¿no? Sí. Pues como inspector recuerdo que fue una experiencia muy gratificante. Yo llegué a la inspección con mucha ilusión, con muchas ganas de trabajar, de contribuir con mi trabajo a que el sistema educativo y que la educación mejorara. Y así me he estado empeñando durante todos estos años en que así fuera. He intentado hacerlo lo mejor posible, siempre pensando y teniendo muy presente a vosotros, los alumnos y las alumnas, siempre. Y así se lo he dicho a los profesores y a las profesoras con los que me he reunido y he trabajado, y a los directores y directoras, y también incluso a vuestros papás y a vuestras mamás. ¿Cuál ha sido su peor y su mejor vivencia con un alumno o alumna? La mejor vivencia no sabría decirte, porque he tenido muchas. Quizás lo que más destaco cuando entro en un aula y interrelaciono con los alumnos y con las alumnas, lo que más me llama la atención es la cara con la que me miran. Es el interés, la curiosidad que percibo. Eso me llama muchísimo la atención. Y también la inocencia de los primeros años. Como peor experiencia, realmente no puedo decir que haya tenido experiencia negativa. Solamente que a veces te encuentras con algún alumno o alguna alumna que no les interesa, que ellos están con sus cosas, con sus preocupaciones de los controles, o que incluso, como el otro día visitando a un instituto de aquí de Montoro, me encontré con un alumno ya adolescente de secundaria que noté que no quería estar en el instituto, que se aburría, y me lo dijo. Y cuando me ocurre eso, pienso en que todavía nos queda mucho por hacer a todos los docentes para conseguir que todos los alumnos y las alumnas estén a gusto y aprendan en los centros educativos.
¿Y como alumno? Como alumno, pues la peor experiencia que tuve fue que fui objeto de bromas, a veces bromas pesadas, de compañeros que eran un poco más mayores que yo, no solamente en edad, sino también en tamaño. Yo soy una persona pequeña y no llevaba bien que me gastaran bromas. Esa fue quizás la experiencia. Pues a veces eran bromas un poco violentas, eran violentas. Y la mejor experiencia, supongo que también me estás preguntando eso, ¿no? Sí. Bueno, pues la mejor experiencia ha sido cuando algún profesor o profesora de las que he tenido muchos, ha conseguido ilusionarme con lo que me estaba enseñando. Recuerdo perfectamente una profesora de lengua y literatura que era muy dura, pero me enseñó muchísimo, me enseñó mucho, y estoy totalmente agradecido, eternamente agradecido a lo que ella hizo por mí. ¿Por qué se hizo inspector de educación? Porque cuando era director de instituto intenté hacer en el centro que dirigía, junto con el equipo directivo y con el resto del profesorado, intenté hacer lo mejor que sabía para todos los alumnos y las familias de aquel centro. Y pensé que si optaba por un puesto de inspector, desde mi puesto de inspector podía trabajar con más centros para que los centros mejoraran en la práctica educativa y mi influencia podía llegar a ser mayor. Con el tiempo me he dado cuenta de que yo soy una pequeña pieza en el universo y que el hecho de que los centros mejoren, yo puedo contribuir un poquito, pero fundamentalmente es labor de todos. Y por eso me hice inspector, porque creía que desde la inspección podía contribuir a que el sistema educativo funcionara mejor. Y así lo hice. En su primera visita al cole nos estuvo hablando de un tema que nos interesa mucho, las emociones. Nos comentó que las emociones desagradables, como usted las llama, tienen su origen en algún tipo de carencia. ¿Nos puede explicar su punto de vista? Bueno, estoy absolutamente convencido de que cuando alguien tiene una emoción desagradable, a veces las personas hablan de emociones negativas y emociones positivas. Yo no las llamo así porque todas las emociones tienen un aspecto positivo, incluso las desagradables. Lo que quiero decir con que cuando alguien, por ejemplo, siente tristeza, está triste, y nos pasa a todas las personas. Hay momentos en que uno se siente triste, ¿no? Y lo que eso significa es que hay algo que necesitamos en ese momento y no tenemos. Es lo que yo llamo las necesidades no cubiertas, la carencia, como tú me has dicho, ¿no? Una carencia. Yo puedo estar triste porque alguien en un momento determinado me ha mirado un poco mal y yo he interpretado, es una interpretación mía, que es que a lo mejor no me quiere o no me acepta, pero es una interpretación. A lo mejor esa persona te ha mirado así, pero no tenía intención de molestarte y yo me pongo triste. O me pongo triste porque necesitaba una muestra de cariño, que alguien se tuviera en cuenta cómo yo me sentía y no se ha dado cuenta de que yo necesitaba que me tocara, que me diera un beso, que me diera un abrazo, ¿no? Y entonces la tristeza es una muestra de que necesito algo que en ese momento pues no tengo satisfecho.
Es como cuando, por ejemplo, necesito comer o necesito beber, ¿no? O necesito dormir o necesito descansar. Si yo necesito descansar o dormir, está claro que no voy a estar, no me voy a sentir bien o no voy a estar de forma agradable con mis sentimientos. Entonces necesito descansar o comer o beber. No sé si con esto ha quedado un poco más claro lo que me preguntaba. ¿Cuál es su objetivo cuando llega a un colegio? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo depende del tipo de visita, ¿no? Porque las visitas que hacemos no siempre son las mismas y para la misma finalidad, ¿no? El primer día que vine a este centro, el objetivo que traía era conocerlo. Conocer al centro, conocer al alumnado mayoritariamente que visite las aulas, al profesorado, a los maestros y las maestras que saludé, al equipo directivo, y ese día pues me dediqué fundamentalmente a conocer, porque era la primera vez que venía. Hoy, que creo que es la segunda vez que vengo, el objetivo de hoy es hacer la entrevista, ¿no? Que me entrevistéis. Y entonces venía con ilusión, ¿no? Digo, a ver qué me van a preguntar, a ver qué me van a preguntar. Ahora ya la directora me ha dicho que quiere que le eche un vistacito a algo, a un trabajo que están haciendo, y yo con mucho gusto lo haré. Entonces le haré mis aportaciones, siempre aportaciones para mejorar, porque cualquier mejora que haga el equipo directivo, cualquier mejora que introduzca cualquier maestro o cualquier maestra, incluso el personal no docente que también trabaja aquí, el personal de cocina, en fin, tiene una consecuencia directa en vosotros y vosotras. Es decir, cualquier mejora va a beneficiaros a vosotros y a vosotras. Entonces, los objetivos varían un poco en función de cada visita, ¿no? Por tanto, no te puedo decir, pero siempre preside mis visitas un acercamiento a las personas que trabajan en este centro, a las que trabajan y a las que venís todos los días, llueva o truene o haga sol, a aprender, que sois vosotros. ¿En qué cree que debe mejorar la escuela y en qué dirección debe ir el trabajo en el aula para conseguirlo? Es una pregunta interesante. La escuela, hay aspectos que creo que siempre en la vida hay cosas que mejorar, siempre. Pero refiriéndome concretamente a la escuela, el gran reto que tiene la escuela de hoy es responder a las necesidades que tiene el alumnado de hoy. Y hoy la sociedad actual, el mundo actual, es un mundo muy cambiante, donde hay un alto grado de incertidumbre, de preguntas. No sabemos hacia dónde vamos. Los cambios son vertiginosos en muy poco tiempo. La sociedad actual no tiene nada que ver. Ha cambiado en los últimos años muchísimo. Los cambios tecnológicos, el mundo, las relaciones con los demás países, Internet, la presencia de Internet en nuestras vidas, de los medios tecnológicos. Y el gran reto de la escuela está en dar respuesta a esa demanda, ¿no?, que necesita nuestro alumnado. Pero al mismo tiempo también el gran reto es, sin perder de vista la formación integral del alumnado en los valores fundamentales. Es decir, que está muy bien la tecnología, está muy bien que el alumno y la alumna sea capaz de enfrentarse a la vida con garantía, que aprenda cosas nuevas. Pero al mismo tiempo también la escuela es responsable de educar al alumnado en toda su persona,
Y ahí la educación emocional es muy importante, la educación en valores es fundamental y ese es un trabajo importante. Y por último yo añadiría que la escuela tiene que convertir, y ya contestando a la segunda parte de la pregunta, que era cómo hacerlo eso en el aula, pues yo siempre les digo, cuando tengo oportunidad de hablar con los docentes, siempre les digo, esto que enseñáis en las clases, los alumnos lo tienen que conectar con su vida diaria. Si estáis enseñando matemáticas, el alumno, la alumna tiene que saber que en su vida diaria puede aplicar las matemáticas cuando va a comprar algo, cuando le dan una paguita y tiene que hacer un ingreso, en fin, y entonces las matemáticas tienen muchas aplicaciones en la vida, igual que también tiene muchas aplicaciones en cómo hablamos. Entonces, otro de los retos importantes de la escuela es hacer que lo que se enseña aquí tenga una utilidad diaria, es decir, que lo conecten con lo que es la vida diaria de los alumnos y de las alumnas, y que cuando vean algo en la televisión, por ejemplo, o en alguna serie, en alguna imagen, pues enseñar a los alumnos y las alumnas que sepan distinguir lo que pueda haber detrás de esa imagen, de esa noticia, de esa película, de esa serie, y enseñarles a razonar, a mirar críticamente todo lo que se encuentra fuera de aquí. Ese es un gran reto. Nos encontramos con alumnos y alumnas que trabajan bien en clase de 9 a 2, pero hasta el día siguiente a las 9 de la mañana no vuelven a tener contacto con los libros, el estudio y la asignatura. ¿Cómo deben afrontar los maestros esta situación? Otra pregunta interesante. Los maestros tienen un reto, los maestros y las maestras tienen un reto para conseguir que el alumnado, una vez que termina, sale del colegio y vuelve a su casa, a su familia, inicia las actividades de la tarde. El reto que tienen es cómo competir con el mundo digital, el mundo audiovisual, que es tan atractivo para los alumnos y las alumnas. Es decir, el mundo de la imagen, el mundo de los videojuegos. Todavía ya me encuentro con alumnos y alumnas que ya en la etapa de educación primaria juegan mucho a los videojuegos. Y yo no digo que no jueguen, pero eso hay que hacerlo con cierta cautela y desde luego frente a las tareas que le puedan encomendar los profesores y las profesoras, pues un videojuego es mucho más atractivo para cualquier alumno y eso es un reto que tienen, pero al mismo tiempo también los alumnos y las alumnas tienen que descansar. A veces las tardes de los alumnos están llenas de muchísimas actividades extraescolares, complementarias, ¿verdad? Porque los papás y las mamás, las familias, quieren que sus hijos complementen la educación que reciben en casa con otro tipo de actividades. A veces son clases particulares porque el alumno o la alumna va un poquito flojo en determinadas materias. Y a veces nos olvidamos de que los alumnos y las alumnas en esta etapa necesitan tener momentos de descanso, momentos para jugar, momentos para tener relaciones con otros alumnos, con otros chicos, con otras chicas de su edad. Y eso es importante. Y aprovecho esta entrevista para indicarlo. A veces también las tareas que se recomiendan o que se encargan al alumnado son tareas muy repetitivas. Es hacer lo mismo
que se hace en clase fuera de clase. Y a veces lo que hay que hacer es recomendar tareas. No puedo hacer un comentario y una apreciación general, porque eso dependerá de cada maestro y cada maestra. Yo recomiendo que se hagan tareas que lo que hagan es que obliguen al alumnado a conectar lo que han aprendido en clases con su vida diaria. Es decir, no repetir de nuevo tareas que ya se pueden hacer en la escuela. Siempre en un contexto, sin perder de vista el contexto del descanso que necesitan y para hacer otras actividades. Y yo aprovecho también para hacer una llamada de atención sobre el poder de la lectura. El poder de la lectura. A los alumnos y las alumnas que les gusta leer, realmente es un privilegio. La lectura y el amor a la lectura, a los libros. Me da igual que el libro esté en papel o en soporte electrónico, da igual. Leer es apasionante y es fuente de innumerables conocimientos y aprendizajes. Por tanto, recomiendo a cualquier alumno y alumna y a la familia y por supuesto al profesorado que inculque el amor por la lectura. No me cabe duda que en el caso del profesorado es así, pero en casa también las familias pueden hacer mucho por inculcar ese valor, a leer juntos con sus hijos y con sus hijas, leer cuentos, leer novelas adaptadas a cada edad es sin duda una fuente de conocimiento y aprendizaje muy importante. La cultura parece que no interesa mucho en los medios de comunicación de masas, al contrario de lo que ocurre con los programas que se centran en la vida privada de la gente. ¿Cree que esto ocurre porque es lo que demanda el gran público? No sabría decir muy bien. Yo creo que hay una relación mutua. Es decir, creo que los medios de comunicación, la televisión, por ejemplo, las revistas, determinadas revistas y también determinados programas, porque no se puede decir que todos los programas de televisión lo sean. Y no todas las revistas, los medios escritos sean lo mismo, responden a unas necesidades que hay en la sociedad, en una parte de la población. Es decir, por el hecho de que determinados tipos de programas, que no voy a decir ninguno, ni siquiera en este momento sé cuáles son los que están en antena, sean objeto de atención por parte de las personas que ven la televisión, es porque les resulta atractivo, ¿no? Les resulta de alguna manera atractivo. Y claro, los medios de comunicación lo que hacen es responder a una demanda que sin duda existe. Pero por encima de ello, creo que los medios de comunicación también ellos pueden, y creo que lo hacen, sinceramente creo que lo hacen, nos ofrecen a cualquier persona que vea la televisión, incluidos vosotros, otro tipo de programa de un contenido con un mayor contenido cultural. Es verdad que pueden resultar menos interesantes, menos atractivos, pero también están ahí. Esos programas también existen. Existen programas donde se habla de libros, donde se habla de películas que acaban de estrenarse, donde se habla de teatro, de música, de innumerables muestras de la cultura, ¿no? También de exposiciones pictóricas, en fin. Y también están ahí. Es verdad que tienen un menor atractivo y que no son tan vistos por la audiencia como otro tipo de programas. Pero por eso la escuela y los centros educativos tienen que inculcar, y yo creo que lo hacen, para que vosotros apreciéis el milagro, como por ejemplo es que un compositor sea capaz de componer una melodía
un pintor, un escultor, un crítico, un director de una película, en fin, una obra teatral con sus actores y actrices, en fin. También me gustaría compartir una idea en la que pienso de forma reiterada y que puede un poco reflejar de una forma más clara el gran reto con la que se enfrenta la escuela, ¿no? En relación con el poder de los medios de comunicación y la influencia que esos medios de comunicación tienen respecto a los núcleos de interés del alumnado, de la población en general. Yo siempre asemejo o pongo la idea de que la escuela es como una especie de isla en la que se trabajan una serie de contenidos y una serie de valores basados en lo que está establecido en el currículum, y esa isla se ve rodeada, está aislada por la fuerza de que supone los medios de comunicación que ofrecen una manera de transmitir los intereses de una forma mucho más atractiva. Y eso es un reto que tiene la escuela, es decir, convertirse desde su isla en un foco también atractivo para el alumnado. Y es verdad que tiene una cierta dificultad en enfrentar lo que aquí se educa en este colegio frente a otros valores y otras formas de entender la vida que se aprecia en los medios de comunicación. Por eso la veo siempre como una isla. Por eso es tan importante la colaboración familiar para hacer posible que esa isla se conecte mediante un istmo, ¿no? por utilizar los términos geográficos, con el resto de la sociedad, y ahí el papel de las familias para ayudar también inculcando otros valores distintos de los que a veces se aprecian en los medios de comunicación, en determinados medios de comunicación y en determinados programas de la televisión. ¿Cómo sería su escuela ideal? Bueno, es una pregunta complicada de responder, pero me quedo simplemente con que diría que fuera una escuela feliz. Es decir, una escuela feliz. Y entendiendo por escuela feliz un lugar donde el profesorado, los alumnos, las alumnas, las familias vienen y disfrutan, se lo pasan bien, aprenden y viven felizmente. Eso sería para mí. Con el acceso de los alumnos a las nuevas tecnologías se generan diversos problemas que no existían antes, casos como el del ciberacoso, difusión de imágenes íntimas, etc. ¿Cómo debemos afrontar los familias de escuela? Hace poco, agradezco muchísimo esta pregunta, porque hace pocos meses tuvimos una jornada de formación para inspectores e inspectoras, precisamente donde se abordó esta cuestión. Es una cuestión muy preocupante, porque en algunos casos, y digo lo de en algunos casos, hay poco control. Las familias no tienen el suficiente control sobre las imágenes que suben sus hijos, sus hijas a internet, con quién se relacionan, qué páginas visitan. Y es verdad, no puedo decir que sea general, ¿no? No estoy hablando de que sea un problema general, pero es verdad que es un problema de una parte. Y ahí creo que los colegios y los maestros y las maestras pueden llevar a cabo una labor muy importante, que consistiría en hacer un uso correcto y adecuado de los medios tecnológicos a los que cualquier alumno y cualquier alumna tiene hoy a su disposición.
Sobre todo lo más preocupante es el uso de este acceso de forma individualizada. Es decir, me estoy refiriendo no al uso de los medios que puedan en un momento determinado compartirse a nivel del hogar. Por ejemplo, si hay un ordenador en la casa, todo el mundo lo comparte, o puede el papá y mamá puede acceder a ver lo que está viendo su hijo o su hija. Estoy refiriendo fundamentalmente al uso del móvil, porque el uso del móvil, que está muy extendido y que muchos alumnos y alumnas ya tienen, a veces se hace un uso del mismo sin ningún control. Ningún control. Los papás no ejercen ningún tipo de control. Y el mundo de Internet está lleno de peligros. También está lleno de aspectos, de campos de conocimiento y de aprendizaje, ¿no? Pero también está lleno de peligros. Y creo que ahí la escuela tiene que contribuir desde su lugar a que el alumnado aprenda a hacer un uso adecuado y correcto de esos medios. Y ahí el ciberacoso, que es uno de los peligros que tiene el uso de las... Yo ya he dejado de llamar las nuevas tecnologías, porque parece que son nuevas, pero ya llevamos tiempo, de las tecnologías de la información y la comunicación. Es un peligro añadido, porque hoy día a veces las manifestaciones de acoso que antes se hacían verbalmente, presencialmente, ahora se hacen utilizando vías tecnológicas y a veces utilizando el anonimato. Es decir, que hay personas que lo hacen y uno no sabe quién le está mandando mensajes. A veces no sabe de quién está recibiendo los mensajes. No digo que no se sepa siempre, pero a veces lo recibe y uno no sabe quién se lo ha mandado. Y ahí hay un reto. Tenemos un reto como sociedad en su conjunto, como familias, como escuela, incluso como institución educativa, como delegación territorial y como Consejería de Educación y Deporte. Tenemos ahí un reto importante para canalizar adecuadamente el uso de esta tecnología tan accesible. ¿Qué debería conseguir para sentirse muy satisfecho en la vida? ¿Qué debería conseguir Pues volviendo a la pregunta que me hacíais antes respecto a las emociones desagradables, lo que puedo conseguir es sentir que mis necesidades están cubiertas, ¿no? Y ahora mi necesidad fundamental que necesito cubrir, y hoy la estoy cubriendo viniendo aquí. De salud estoy bien, luego la salud física pues la tengo cubierta, y mi necesidad fundamental que trato de cubrir todos los días es la de sentirme realizado como persona. Y también mi necesidad de contribuir con mi trabajo a la sociedad, devolver lo mucho que he recibido, devolviendo, intentando que los demás aprendan algo si yo les puedo ayudar. Entonces mi necesidad de contribución a conseguir que esta vida, esta sociedad en la que vivimos, que sea cada vez más justa, ¿no? Sea cada vez mejor. Y con ello daría por satisfecho mi trabajo. Entonces desde mi pequeño puesto de inspector, todos los días, eso es lo que me planteo. ¿Qué puedo hacer hoy para que la sociedad en la que vivo, cuando ya deje de estar aquí, pues la haya dejado mejor, desde mi sitio? Los inspectores suelen cambiar a menudo de zona educativa. ¿Cómo le gustaría que le recuerden una vez culminado su trabajo? Pues está conectado con lo que acabo de decir. Nosotros cada 5 años cambiamos de zona educativa. En la anterior zona he estado trabajando en la localidad de Palma del Río, donde tengo
he conectado con los colegios aquellos y con el instituto y con los centros concertados de allí. Y pienso que tengo amigos y amigas que me he dejado allí. Nosotros tenemos claro que cada 5 años cambiamos y ya está. Es así. Ya anticipo que no voy a hacer otro cambio. Ya no voy a cambiar más de zona. Seguramente esta será mi última zona en la que voy a estar y terminaré mi carrera profesional, me jubilaré en Montoro. ¿Y cómo me gustaría que me recordaran? Pues simplemente, pues como lo que he dicho, ¿no? Que he intentado desde mi lugar hacer lo mejor que he sabido hacer las cosas, y sobre todo que me recuerden como persona, como que soy más como persona que como inspector, como persona, y que me recuerden como que he cubierto, volviendo un poco a las necesidades, he contribuido a cubrir las necesidades del sistema educativo de Montoro, de los colegios de aquí, de los institutos de aquí, de los alumnos de aquí, de las alumnas, de los profesores y de maestros y maestras. Muchas gracias por habernos atendido tan amablemente. Esperamos que haya disfrutado con la entrevista y le deseamos que sea muy feliz. Muchas gracias, sí, he disfrutado mucho y me ha permitido reflexionar también un poco sobre dónde estoy y hacia dónde voy. Gracias, a vosotros también. Commitment. We take a look into these eyes, they burn with a fire.